y vamos a empezar. En primer lugar, agradecer a ti, Jonathan, para estar aquí con nosotros y a los oyentes y gracias por estar la primera vez en el BC Expreso, el formato corto, y yo lo pongo que es sabroso, armónico, intenso. Esto es la idea, por eso es el expreso, ¿no? Normalmente es el expreso de esta forma y tiene que ser así, al menos. Si no lo es, algo ha fallado, quizás la evidencia ha fallado si no es intenso y sabroso. Y nada, que era aprovechar este nuevo formato de haber que quizás hacer algo diferente, en este caso también aprovechando de las tecnologías cuando no estés, y en algunos casos seguro que va a ser posible que puedo hacerlo también in situ, quiere decir, si depende que nos permite todo esto actualmente, y hacer diálogos con diferentes profesionales del ámbito, siempre vinculado con el envejecimiento y las personas mayores. En primer lugar, el primero que yo lo empecé con el Expreso, el BC Expreso, era la idea, como tenemos el Año Internacional de Enfermería y Matrona, colocado por la OMS, yo pensé, mira, entonces yo también tengo que empezar al menos con el primero, con la profesión nuestra. Entonces, tanto Jonathan como yo somos enfermeros y creo que sería interesante hacer de este diálogo. La idea del diálogo es hablar sobre un tema que pusimos en el cartel, es el arte de cuidar con evidencia, y hablar sobre el tema que entendemos bajo el arte, al arte de cuidar. Entonces ese sería el tema que lo vamos a dialogar durante esta media hora. Yo quería hacer como si fuera a tomar un café, un solo o un cortado. Yo tengo aquí un cortado, no un solo. Sí, es verdad que los dijimos para que estamos aquí, la verdad, con el café, que no es una... Y aprovechando el descanso que quizás la gente pueden hacerlo en un rato, aunque igual trabajando se pueden planificar y hacer un momento para escuchar qué pueden decir la gente de estas personas. Os presento Jonathan Caro, es fundador del blog que él lanzaba, Geriatría en el Espejo, es enfermero, es especialista en geriatría y es también profesor asociado de la Universidad del País Vasco. Y yo creo que sería un ponente y una persona para dialogar. Nosotros nos conocimos este año. La Sí. verdad, Jonathan, no, antes igual nos vimos por las redes, pero el contacto realmente tuvimos este año y creo que había diálogos que nos parecía interesante y podíamos dialogar de este tema. Si lo empezamos y pensemos el arte de cuidar, cuando yo pensaba o estaba viendo, hablando, cuando a veces gente habla en el arte de cuidar, y entonces piensa, ¿qué es el arte de cuidar con evidencia? Luego yo pensaba, en primer lugar, pensando, ¿qué es arte de cuidar? Y luego pensaba, con evidencia, y me recordaba un poquito, pensaba en los artistas. Pensarlo, muchas veces la gente van a museos y ven cuadros y así, de vez en cuando las líneas o lo que hay, ¿y esto qué es? Esto lo puedo hacer yo. Esto no tiene nada que es el arte, pero yo creo que eso es justamente, lo pensaba, el arte es cuando sabes usar tecnología o técnicas, herramientas que te permiten hacer algo que te permita hacer lo que otro que no tiene estas herramientas técnicas o estas herramientas para hacer lanzar un desarrollo o algo, innovar, creo que necesitas ciertos profesionalidad. Entonces, en eso y esto creo que en el cuidar es lo mismo, ¿no crees tú también? Yo cuando leí lo de el arte de cuidar con evidencia, a mí me parecía antagónico, porque la evidencia es lo que te dice la ciencia, los estudios, lo que se ha demostrado, y el arte es algo que sale de dentro, ¿no? Yo creo que el arte es instinto. Entonces, me parece que son dos puntos que se oponen unos a otros, pero sí que es verdad que en el caso del cuidar se pueden, las dos maneras se pueden acoplar una a la otra.
Y un poco asociado a lo que dices tú, de cuando uno ve un cuadro que dice, eso lo hago yo, pero luego no lo haces. Es decir, pintar, podemos pintar cualquiera. Tú y yo podemos coger un pincel y ponernos delante de un lienzo y pintar, y hemos pintado, pero seguramente no hayamos hecho arte. Y yo creo que eso pasa un poco también con el cuidar, que cuidar nos creemos que puede cuidar cualquiera. Y sí, es verdad, cualquiera puede cuidar a su hijo, cuidar a su madre, cualquiera puede cuidar. Pero cuidar con mayúsculas, el cuidado profesional, va un poquito más allá. Y ahí sí que se tiene que mezclar mucha evidencia, mucho conocimiento, muchos estudios y, por supuesto, el arte, que yo creo que en este caso va un poco de la mano de la vocación que tenga cada uno y del aprendizaje que va teniendo durante la vida profesional. Yo, cuando empecé a trabajar en el mundo geriátrico, tenía bastantes conocimientos, muy lejos de los que tengo ahora, o sea, he ido estudiando a medida que he ido trabajando, pero la manera que tenía yo de cuidar, de tratar, de hablar, de escuchar, no era la que tengo ahora. Y ese arte que se tiene y que hay que tener, yo creo que también se va aprendiendo, aunque tiene algo distinto también de vocación. Yo creo que sí, lo que tú dices, esto lo pienso yo también, ¿eh? El arte, yo creo que para tener lo que dijiste antes, el de arte de cuidar o pintar puede cualquiera, exactamente, como se dicen muchos, se puede cualquier cuidar, sí, sí, yo creo que también cualquier puede cuidar, pero hasta dónde puede cuidar es la diferencia entre un profesional y un no profesional, ¿no? Y Sí, el no profesional creo que eso es como la pintura, ¿no? Lo pintas, pero al final siempre haces las mismas líneas y pero siempre lo haces. incluso siendo profesionales, es decir, dos personas pueden tener la misma titulación, pueden tener el mismo contrato y trabajar en la misma empresa, pero los dos no tienen el mismo arte. Eso lo sabemos todos. Y siempre, nosotros a nuestro alrededor, los que trabajamos con mucha gente, vemos que hay gente que lo tiene y gente que no. Como en todos los trabajos, supongo. Pero aquí se hace como muy evidente. Entonces, eso de el profesional, yo creo que hay que estar formado y concienciado. O sea, yo creo que sobre todo a la hora de cuidar a mayores y mayores que son en general dependientes, los que están en la residencia suelen ser personas de gran dependencia, con trastornos psicológicos, psiquiátricos, con problemas sociales, familiares, y que tú sabes además que ingresan, esto es así, a los compañeros que están ahí en empleo se lo digo, el que ingresa a una residencia normalmente lo hace hasta el día que fallece. Entonces tú vas a ir viendo todo ese proceso. Y en todo Mm. ese proceso es donde tiene que haber ese arte, esa parte distinta, ese componente emocional. Sí, yo creo también una parte, si yo lo pienso en el del cuidar, lo que dices tú, las vocaciones y cada uno hace distinto, es verdad, puedes tener la evidencia, pero igual no puedes aplicar la evidencia, ¿no? Porque falta también una parte, yo creo que una herramienta nuestra, importantísimo, pienso yo, es la parte de la empatía. Si no tenemos empatía y esto es entrar en las personas y tener estas vocaciones, creo que vamos a un cuidado que puede ser hasta muy estática, ¿no? Y entonces allá igual el cuadro que sale no es igual el cuadro que tiene que salir para ofrecer algo a las personas mayores que dices tú, que son gran dependientes o tienen ciertas dificultades para entrar en ellos. Y yo creo que la arte también o la creatividad, yo siempre vinculaba también, pienso que muchas veces se piensa, bueno, la enfermería, ¿qué hace aparte de repartir medicamentos? ¿No? Yo creo que vamos justamente mucho más allá porque tenemos herramientas que nos permiten ir más allá que solo repartir medicamentos o hacer una cura. Sí, mira, una de las primeras entradas que escribí en el blog, no sé si fue la primera o la segunda, hablaba de la preocupación que hay sobre los robots que cuidan, y yo lo que decía es que yo me preocupa más las personas que cuidan como robots, que viene un poco a decir lo que tú dices. Tú tienes la evidencia, Sí, pero vas siempre a tiro hecho. Tienes tus tareas, las haces siempre de la misma manera, que no cambie nada, que... Entonces eso es un problema. Tienes que tener la evidencia y además te la tienes que creer. sí, ¿Entiendes? O sea, te la tienes que creer y te tienes que sensibilizar con ella para tirar para adelante. Entonces no es sí, solo tenerla, es creértela y llevarla a cabo. Y lo de la creatividad, pues por supuesto, tenemos que recordar que los mayores son el grupo más heterogéneo que hay. Son totalmente distintos. Y sí. sobre todo los centros residenciales no siempre tenemos todos los materiales que queremos, ni todo el personal que queremos.
ni todas las ventanas de oportunidad que se nos pueden abrir en otros espacios. Entonces, la creatividad es fundamental, porque tú, además, tu mayor obsesión es arreglar todos los problemas de las personas o ayudarles a ellos mismos a arreglarlos. Y tienes que ser muy creativo. Primero, porque no tienes todo lo que quieres, y segundo, porque cada persona es de una manera y te tienes que adaptar a ello. Entonces, esa creatividad, y yo creo que ahí se diferencia las personas que lo hacen mejor a las que lo hacen peor, o las que están más implicados o menos implicados. Un poco lo que decías tú, la empatía. La empatía es muy importante, porque si no trabajas esa empatía con los mayores, todo lo vas a asociar a que son todo quejas infundadas, que todo es porque son mayores, porque están tristes, porque no vas a mirar más allá. Entonces, cuando empatizas y te pones en su lugar y comprendes lo que le pasa y quieres ver un poquito más allá, eh, lo comprendes. Ya. Y de verdad eso te impulsa a ayudarles. Y por otro lado, también hay que trabajar un poco la empatía, ¿no? Que es la parte de saber separar un poco y que no llegue a afectarte emocionalmente. Que yo creo que eso es la parte, y eso sí que es un arte, el implicarte lo suficiente como para ayudar y que te preocupe, y lo justo para que no te afecte a tu estado emocional. Sí, yo creo que justamente para los oyentes, para que lo veáis, os puse aquí un enlace de su blog y lo cogí ahora porque antes estaba mirando nuevamente en tu blog y lo cogí una de las, ¿cuáles eran tus motivos para entrar en el ámbito de la enfermería? En el ámbito, la gente, lo que quieren ver, por favor, que lo miráis en el blog de Jonathan porque es importante y es interesante lo que pone allá y para que lo tenéis allá directamente el enlace que lo puse ahí abajo en el chat, ¿de acuerdo? Y sí, es verdad, yo creo también la empatía y las actitudes, ¿no? Si yo pienso esta arte o esta habilidad de entrar en la persona, saberlo lo que quiere y como sabemos, como tú dices, que son tan heterogéneos las personas y entonces todavía se quieren ofrecer algo tan homogéneo, pero es tan imposible y cada vez más lo vemos con los nuevos perfiles que tenemos, ya cada vez más son mucho más heterogéneos y más cambiantes que antes clientela, que no quiere decir muchas veces, yo digo, no es porque la persona mayor no está dispuesto o no está dispuesto o no quiere, tiene deseos, pero está mucho más dispuesto hoy en día los que tienen 80 arriba, decir, bueno, si tú me lo dices, bueno, pero los nuevos que vienen no van a decirlo, bueno, tú me dices, ¿qué pasa? Yo no voy a aceptar esto, ¿no? Hombre, las personas son todas distintas porque cada uno ha llegado a ese punto de la vida por un camino diferente. Entonces el resultado es distinto. Y sí, lo que tú dices es importante, que las nuevas generaciones, los que entran a jubilación ahora, que igual dentro de 15 años los tenemos en la residencia, evidentemente no van a tener las mismas exigencias que los que tienen ahora, porque la generación es distinta. Y menos mal. Y menos mal, porque esa gente es la que va a hacer, va a obligar a las residencias a dar ese paso que parece que se están acomodando en no darlo. Y el intentar, en vez de dar un cuidado homogéneo, además basándose a mí me parece la falacia de, es que son todos iguales, todos tienen los mismos derechos, basándose en eso, dar el mismo cuidado para todos, me parece que es un error. Y entonces esta gente, estas nuevas personas que van a entrar en este ciclo, son los que van a empezar a tener exigencias propias, sobre todo a ser reconocidos como persona única e individual, y no como un número más o como una persona más, sino como él, como ella, como la persona única. Sí. Yo creo que esto lo dices tú, ¿eh? La persona única, creo que es algo tan importante para que tú puedas sentir quién eres y te respeten quién eres, ¿no? Para que no sabemos hoy en día es mucho más, todavía más complicado cuando hablamos de la llamada atención centrada en las personas que muchos ahora tienen en la boca para decir, mira, tenemos que hacer atención centrada en la persona. Yo creo que esto es algo que tan importante y creo no solo creo para los futuros perfiles, no justamente también para ellos, porque, y esto es para mí, esto que dices tú, el arte, ¿no? Tener la técnica por una parte, hay unas técnicas y reglas cómo aplicar, pero luego a la hora de ofrecer un cuidado a las personas tan diferentes y tan heterogéneos,
y sabiendo este tiene igual un deterioro cognitivo, esto tiene una EPOC, esto tiene otras cosas, o saber hay complicaciones familiares, etcétera. Yo creo que ese es justamente el interesante de nuestro trabajo con las personas, ofrecerles esta individualidad y entrar con ellos en diferentes maneras, ¿no? Aceptar quién es la persona y aceptarlo también desde tu punto de vista. Si aceptas a ti, lo aceptas al otro. Si no aceptas a ti, difícilmente vas a aceptar a la otra persona. Sí, y respondiendo un poco a lo que me preguntabas antes de que qué hace una enfermera en la residencia, Sí. que si es dar 4 pastillas, que no te he Sí. respondido y me lo has recordado ahora, pues sí, sí que damos 4 pastillas y sí que hacemos curas, pero hacemos muchas cosas más, muchas cosas más. Yo cuando me lo preguntan, pero en serio, yo iría a una residencia, pero ¿qué merece la pena? Que, mira, una de las cosas, y de ahí que escribiera eso de los 10 motivos por los que trabajo en una residencia, porque hay gente que no comprende que prefieras trabajar en una residencia que en unos cuidados intensivos o en una urgencia, que da mucho caché social y mucho estatus y pareces más enfermero incluso. Entonces, pues me decidí a escribir esos 10, pero una de las cosas que yo creo que es muy importante es que te conviertes en eje. Es decir, eres el eje por donde todo se mueve, y para lo bueno y para lo malo. Pues cuando hay una enfermera en la residencia, pues casi todo va a pasar por ella. Tanto las decisiones como las consultas, las familias normalmente al que va a preguntar es a la enfermera, eh, el propio usuario también, incluso te están esperando. O sea, estaba esperando a que estuvieras tú para preguntarte tal. Eh, Cuando para que un médico vea a una persona, pues es la enfermera la que se va a encargar de que ese médico lo sepa. Cuando quieres que le vea a un fisio, o hablas tú con el fisio directamente, o hablas con el médico para que le derive al fisio. Es decir, todo pasa por esa enfermera, que es esa atención sanitaria. Sanitaria. También hacemos la parte social, pero esa parte sanitaria también atendemos urgencias. Una de las cosas que ahora hay mucho debate, que si hay que sanitarizar las residencias, si no, Sí. si se tiene que encargar de atención primaria. Bueno, es muy complicado y no voy a entrar aquí en eso, pero si hiciéramos un cálculo económico de el dinero que ahorramos las residencias al sistema sanitario en cuanto a atención a urgencias, por ejemplo, solo por eso, a no traslados hospitalarios porque lo podemos resolver con nuestros medios, a la prevención, a la promoción, al poder atender el bien morir sin que tenga que ir a un hospital, pues ya solo eso ya justificaría tener enfermeras en la residencia, solo eso. Luego hay Yeah. que sumarle todo lo demás, todo lo que aportamos. Sí, 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 Pero sí. con solo eso ya estaría más que justificado. Yeah. Yo pienso también, siempre en muchas ocasiones, yo lo pensaba y lo vi que la enfermería geriátrica o gerontológica es tan compleja y compleja por ser mayor, la persona mayor y con su complejidad que tiene, las experiencias de vida que tiene, de dónde viene. Igual algunas enfermedades pluripatologías que tiene aparte. Algunos ya han gestionado ellos mismos las cosas y ahora igual no pueden gestionarlo, necesitan alguien que les ayude. Entonces tienes que apoyarla. La persona pierde cierta autonomía y tú tienes que apoyar a la persona, pierde autonomía, y ahora me la haces tú. Entonces eso también es este conflicto que tiene la persona, que se pierde la autonomía por una parte, ¿no? Y a veces es más rápido dar ayuda a la persona, pero quitas la autonomía en lugar de promoverla, la autonomía. Yo creo que también es justamente verlo también, cuando tú lo ves algo, como dijimos antes, la empatía, entrar en la persona para verlo, apoyarla, enseñarla, educar la salud, la prevención y todos esos. Yo creo que nosotros tenemos una complejidad en el ámbito de la geriatría, es amplio y quizás, para preguntar, quizás es porque crees que la parte de la enfermería geriátrica no lo ve o es algo no interesante para ellos o hacemos poco promoción a nuestra profesión geriátrica. Yo creo que el problema es muy, muy complejo. Es decir, ¿por qué las enfermeras no quieren trabajar en el entorno geriátrico y por qué, vamos a decir que tenemos menos estatus o como lo quieras llamar, ¿no? Menos reconocimiento profesional y social? Bueno, pues eso nos da para una hora
de charla. Sí. Pero para empezar es la propia visión que tiene la sociedad sobre las personas mayores, que pues es una visión negativa, una visión de declive, ¿no? Por otro lado, parece ser que es muy fácil, que no aporta, ¿no? La visión que da desde fuera es que no te aporta un reto profesional, que son cuidados muy básicos. Y yo siempre digo, son cuidados muy básicos a personas muy complejas. Sí. Entonces, tenemos que recordar que, por ejemplo, en el paciente geriátrico como tal, en más de la mitad de las personas las enfermedades no se manifiestan como en el resto de personas. Entonces, ya en la mitad. O sea, es una locura. Cuando es un síntoma es una locura hasta que sabes de qué es. Pero bueno, la gente lo que ve es eso, que damos 4 pastillas, hacemos 4 curas muy básicas y poco más. Ya. Y luego además es una especialidad que nadie te contrata como tal, nadie tiene un contrato de enfermero geriátrico, en las unidades de geriatría de los hospitales tampoco. Entonces, son muchos frentes los que hay ahí por arreglar. Pero yo Ya. sobre todo creo que lo fundamental es la visión que tenemos de los mayores, del cuidado de los mayores y de la dificultad que ello conlleva. Nos parece que es un trabajo de tercera. Y yo, sin Ya. embargo, llevo casi 20 años en esto y ya no lo cambio, Estefan. Ya, eso lo entiendo perfectamente, aunque yo también lo pensé cuando yo estuve aún también en el hospital. Yo notaba que, aunque empezaba en el principio, como dices tú, yo mismo tengo que reconocer, yo lo he hecho después de terminar los estudios, que me fui directamente a urgencias, porque esto era algo, como dices, marcha y esos temas. Y luego, pero poco a poco noto, con las experiencias de los años, notaba, me tiraba algo ya más allá. Entonces, justamente esta complejidad de los mayores, y luego sí, estuve mucho tiempo de los temas de medicina interna, que un 90% era personas mayores y así, y lo pensaba, sí, me da algo mucho más. Y también y la atención personalizada que yo podía vivir y aplicarla me encantaba, porque era un reconocimiento por su parte hacia ti. Es decir, solamente hay apoyarles en algunas cosas tan básicas que decirme, ayúdame a llevarle a un sitio porque no puedo por mí mismo y darle el sentimiento que apoyas pero no le das pena o así se lo ve algo tan importante y era increíble. A mí siempre me recordaba de eso. Sí, sí, pero que es que además es normal. Y yo a mis alumnos de la universidad les digo, cuando salgáis tenéis que tocar todos los palos que podáis. Si puedes ir a urgencias, vete. Pero si puedes ir a la UCI también. Y si puedes ir a grandes quemados, vete. Aprovecha todas las oportunidades. Y cada uno tiene que buscar su sitio y cuando lo encuentres intenta quedarte. Sí, Entonces, yo no digo que lo mío sea lo mejor, lo que digo que no es lo peor. Entonces, es sí, eso es decir, yo no voy a bueno. decir que trabajar en una residencia sea mejor que trabajar en Sí, urgencias, pero tú no me sí, sí, intentes sí. convencer de lo contrario. Yo he Sí, 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 encontrado sí. mi sitio. Entonces, yo a los Ya. alumnos les invito a eso. Yo sí, como tú dices, yo he trabajado, estuve unos meses en quirófano, he trabajado en la UCI, he recorrido todo el hospital, como todos cuando empezamos. Y yo era de los bichos raros, porque todo el mundo quería servicios especiales y a mí me gustaba la planta. Entonces me decían, pero eso es para cuando llevas ya 20 años en esto, tal. Y a mí me gustaba la planta pues porque estabas con la gente, porque veías su evolución, porque les conocías, te conocían, y era un sentimiento distinto, y a mí me gustaba la planta. Y luego yo cuando llegué a una residencia, que fue por rebote, por cosas de la vida, entendí por qué me gustaba la planta. Y es un poco lo que dices tú, es lo que tú aportas, pero lo que te aportan a ti. Sí. O sea, que te hacen sentir importante, te hacen sentir especial, te hacen sentir útil. Y, y no sé, yo creo que puedo aportar muchísimo más en una residencia con muchísimo menos, Ya. con muchísima menos tecnología y yo creo que aporto, soy más útil aquí y así lo considero y así me lo hacen ver los usuarios que viven donde yo trabajo. Muy bien. Y para apuntar a lo que tú decías, que es muy importante el lenguaje cuando una persona no puede ir por sí sola, y eso también a los compañeros que están aquí de empleo les digo, es Sí. muy distinto decirle, espera que yo te llevo, ¿quieres que te acompañe? Muy Es decir, bien. le estás llevando igual, le Perfecto. estás llevando igual, pero no es lo mismo decir, te llevo, que te convierte en independiente a te acompaño. A tu vas, Bien. pero yo te acompaño, yo voy contigo. Y además se Sí. lo pregunto, ¿quieres que te Es, acompañe? Entonces, yo creo que es bastante distinto. Y esas pequeñas actitudes son las que hacen el buen cuidado.
Sí. Lo que decías tú antes también de, es más rápido hacer, hacer y hacer, pero no aportas nada con eso. No aportas nada. Sí, acabas antes, pero la persona está totalmente dependiente y a merced de que tú vayas o no vayas. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo veo lo mismo que dices tú también cuando yo hago formaciones y estoy en las residencias y así, o también en el empleo. Yo estuve ahí también en el empleo trabajando con ellos y yo creo que eso es importante para que entiendan también que esta sabiduría, y eso es una parte de la herramienta, el lenguaje, ¿no? Usarlo y desde el punto de vista de apoyar, dar apoyo, pero decide la persona lo que quiere, cómo lo apoyas. Tú le das el ofrecimiento y estas cosas. Yo creo que eso es importante. O también lo dices tú, salir de la cama, lo puedes hacer de una técnica rápida y luego la persona está asustada y te cuesta el tiempo para hablar con ella, decir, mira, porque está asustada y ya se me voy a caer, me voy a caer. Y en lugar de hacer la técnica igual de otra manera, más lenta, pero es el mismo tiempo también, porque muchas veces no tengo tiempo, que no es así, porque yo creo que es todo verlo desde un punto de vista diferente y hacer, aplicarlo de otra manera. Y eso es, creo que la arte, sabiduría también y el conocimiento en el cuidado para hacer esto. Sobre todo que no tenga la sensación de pérdida de control y que realmente no solo sea una sensación, sino que no pierdan el control. Entonces yo, por ejemplo, el último caso más reciente, que ha sido la semana pasada, teníamos una conversación pendiente con un señor porque tiene ideas aparentemente suicidas o está entrando pues en un periodo complicado. Lo normal hubiera sido entrar en su habitación y, oye, quiero hablar contigo. Pero no, no. Entonces yo le dije, oye, sé que estás preocupado, bueno, le hice una introducción, ¿qué te parece si en algún momento dado voy a hablar contigo? Pues me parece bien. ¿A qué hora te vendría bien? Jo, pues mi hora ideal, me dijo, bueno, después de comer estoy tranquilo. Pues después de comer. No es cuando yo diga, no es cuando yo quiera. Y si en ese momento no hubiera podido, le hubiera dicho, hay que buscar otro hueco porque a mí no me viene bien. Pero que no tenga la sensación de pérdida de control. Y no solo sensación, que no pierdan el control. Y una de las cosas que digo también cuando hablo con gente del ramo es que una de las cosas que tiene miedo, o sea, dar el paso a la atención centrada a la persona, yo creo que es un miedo a la pérdida de poder, ¿no? El poder que tiene la institución, el poder que tienen los trabajadores, cuando no debería ser un juego de poderes. Pero si lo fuera, el poder lo tendría que tener el usuario, porque es donde vive, porque es que es su vida y es el que debería decidir sobre sus cuidados. O, si no, decidir poder aportar lo máximo. Y si no, adaptarnos a cuáles serán sus preferencias. Pero tenemos que perder poder para dárselo a ellos, que es el que lo tiene. Y a veces en mi residencia no les gusta nada que lo diga, porque no está muy bien visto. Pero les digo, tenéis que pensar que no dejan de ser clientes. En el fondo, no es una palabra que me guste, pero eso a veces es la única manera de que entiendan de que el cliente manda. Entonces, tú no tienes que tener el poder, no tienen que ser sujetos sumisos. Es gente que tiene que llevar su proyecto vital como le ha tocado, con un proceso de duelo que llevan todos por haber perdido su vivienda, su modo de vida, y tú lo que tienes que hacer es promoverlo, fomentarlo, ayudarles o por lo menos no ponerles obstáculos. Yo así lo veo. Mira, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese es el importante, ¿no? Respetar a la persona de su forma y de su singularidad. Para saberlo y hacer lo que dices tú, eso es justamente necesita mucho conocimiento y habilidades. Las habilidades técnicas, las habilidades sociales, tan complejas o menos complejas. Yo creo que eso es algo tan importante para saberlo. Y tampoco es igual, yo siempre lo digo, cada profesional, depende de su categoría, tiene un conocimiento y unas habilidades que son en su rango correctas como son, pero hay que aplicarlas y saberlas. Y Eso es. saberlo también hasta dónde llegas. Y antes lo comentabas con tus compañeros, ¿no? Ellos te pasan todos por la enfermería, en este caso en la residencia, en otros en la primaria también, y la comunitaria. Yo creo que es importante que entendamos también, no se trata, porque muchas veces ya me estoy escuchando ya, ahora queréis la sectoralización del profesional de enfermera coge nuevamente un rumbo en las residencias por sanitarización, que no se trata de esto, sino No, estamos un equipo. Yo entiendo que estamos un equipo. Sin embargo, yo defiendo
el profesional y experto en cuidar, y hablamos de cuidados, es la enfermería. De hecho, yo creo que y además me he enfadado mucho por redes con alguna gente con la que incluso colaboraba, em, que dan por hecho que el que haya enfermeras significa que se acabó la atención centrada a la persona, Mm, cuando prácticamente eso lo hemos inventado nosotros. A ver, es que eso desde Henderson, todo eso ya lo sabemos nosotros desde hace decenas de años. Y yo creo que una de las bases o uno de los fundamentos de que haya enfermera geriátrica en estos ámbitos, como dices tú, también en primaria y tal, pero yo me voy a centrar en residencias, es lo que tú dices. Yo tengo los conocimientos y me los creo. La gente se los tiene que creer, que no es algo que se queda en los libros, es algo que hay que llevar a cabo. Y yo considero mi responsabilidad asegurarme que todo el equipo trabaja bajo esos parámetros. O sea, yo tengo, pues hay técnicos auxiliares de enfermería o agricultores, incluso el fisio. Yo, y me lo tomo como una responsabilidad personal, aunque nadie me lo haya dicho, asegurarme que todo el mundo trabaja bajo ese paraguas. No puede ser que yo esté predicando aquí la atención centrada de la persona y que luego, lo que dices tú, la otra persona vaya y haga lo que tenga que hacer rápido. Yo me tengo que asegurar, esto que decir, y yo creo que eso también es parte nuestra. muy bien, sí, sí, sí. Yo lo veo también esto, ¿eh? Sí, yo creo que esa es una parte importantísima. Para último, ¿dónde crees que va la enfermería geriátrica y el cuidar al futuro, teniendo en cuenta también el cambio demográfico? ¿Qué piensas tú? Yo creo que es que es muy difícil, porque cuando uno mira las estimaciones, yo, por ejemplo, las últimas estadísticas que he mirado son las del País Vasco, Sí, y, y hacen una prospección a 50 años en el que dicen que manejan varios escenarios, y el peor escenario en el que se ponen es que el 70% de los habitantes de Euskadi van a tener más de 65 años, es decir, 7 de cada 10 personas, en el peor de los escenarios. Pues eso nos supone, afortunadamente, cada vez la gente llega más mayor y mejor, en mejores condiciones. Pero es verdad que cuanto más personas mayores y mayores seamos, van a aparecer nuevas patologías, nuevas dependencias, nuevas necesidades. Y ahora mismo no estamos preparados para ello. Entonces, no sé cuál va a ser la solución. La solución va a ir fundamentalmente por la prevención y la promoción, que la gente esté lo mejor posible, el mayor tiempo posible, que puedan permanecer en sus domicilios, que algunos me dicen, joder, eso es tirar piedras contra tu propio tejado. O sea, yo no quiero que la gente venga a las residencias, yo quiero que la gente sea independiente en su casa. Entonces, yo creo que ese es uno de las bases. Habrá que adaptar entornos, habrá que adaptar ayudas, habrá que adaptar eh, el servicio sanitario, el social. Yo creo que tiene que ir un poco por ahí, un ya. poco cambiar lo que es la sociedad, las ciudades en sí. Y cuando todo esto no sea suficiente, tendrán que ir a centros residenciales, que ya veremos cómo es la residencia del futuro. Todavía no lo sabemos, no sabemos Ya, cómo va a ser, pero lo que sí que tiene que ser es que siga manteniendo la individualidad de la persona. Eso sin muy bien, duda. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, oyentes y señores y señoras y compañeros, amigos, ya hemos llegado, que era media hora, ya tenemos que terminar nuestro expreso, el café, el descanso ya ha terminado. Quería agradecerte mucho, Jonathan, por estar con nosotros. Ya lo sé, seguro que algunos van a preguntar, no podemos hacer preguntas por el tiempo, lamentablemente que no, porque no es posible, pero no obstante, si alguien tiene preguntas, como tenéis el mail que os he enviado, podéis, por favor, enviar unas preguntas que os quedan, que queréis que resolvemos de una forma o damos un comentario, sin duda lo voy a responder de esta forma. Y os agradezco mucho, muchas gracias, Jonathan, y quiero avisar, el próximo BC Expreso va a ser el 15 de noviembre, el 15 de septiembre, perdón. Agosto lo voy a dejar fuera, y el tema va a ser envejecimiento y el colectivo LGTBI. Y bueno, muchísimas gracias, y tú disfruta tus vacaciones merecidas, por supuesto. Creo que esto sin duda, sobre todo en las circunstancias que estamos actualmente, y agradezco mucho que no hemos hablado el tema, que no todo es ahora, aunque está todavía en el mundo del COVID-19, pero creo que hay otras cosas que tenemos que hablar. Muchas gracias a todos los oyentes porque están aquí, muchas gracias a todos y todas, y gracias, Jonathan, y hasta pronto.
Gracias a ti y adiós a Eskerrik asko todos. y agur. Agur, bye. Gracias. Gracias a vosotras. Adiós.